Existe una creencia profundamente arraigada en la mentalidad financiera brasileña que nadie cuestiona abiertamente. Y es exactamente por eso que sigue costando fortunas silenciosas a las personas que trabajan más duro para generar riqueza. Esta creencia se puede resumir en una única frase que probablemente hayas escuchado, quizás incluso repetida, y casi seguro que creas de forma absolutamente inconsciente. El banco existe para ayudarte. Parece inocente, incluso parece obvio. Los administradores son amigables, las agencias son hermosas, las aplicaciones son modernas e intuitivas. Pero cuando se pone esta idea bajo el riguroso microscopio de análisis históricos y datos documentados por instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales, lo que emerge es una arquitectura de incentivos que muy pocos brasileños comprenden con suficiente profundidad como para actuar. Rápido antes de continuar. ¿Desde qué ciudad estás mirando? Comenta en los comentarios, porque me encanta mapear dónde están las personas que buscan este nivel de comprensión financiera, y la diversidad geográfica de la audiencia siempre me sorprende. Suscríbete al canal y deja un me gusta si valoras el contenido basado en datos reales y análisis históricos serios, porque lo que viene a continuación cambiará estructuralmente la forma en que ves cada producto bancario que utilizas hoy. Comprender esta arquitectura no se trata de paranoia, no se trata de conspiración, no se trata de demonizar a nadie. Se trata de educación financiera aplicada al nivel más honesto posible. Ray Dalio, después de décadas de construir la administradora de fondos más grande del mundo, Bridgewater Associates, que administró más de $200,000 millones en activos globales, documentó en sus estudios algo que ningún banco te enseñará voluntariamente. Hay mecanismos dentro del propio sistema bancario que, cuando se entienden en profundidad real, permiten a la persona promedio extraer valor sistemáticamente en lugar de limitarse a entregárselo indefinidamente mes tras mes, décadas tras décadas. El mito que hay que deconstruir no es que los bancos sean malos o que exista algún tipo de conspiración contra los clientes. Este sería un argumento simplista y empíricamente incorrecto. El verdadero mito, el que causa daños financieros mensurables y documentados, es la creencia de que los bancos y los clientes comparten los mismos objetivos fundamentales. No comparten. Y esta no es una opinión ideológica ni un juicio moral. Es estructural. El informe sobre el desarrollo financiero global del Banco Mundial, publicado en 2022, documenta con precisión metodológica cómo la asimetría de información entre las instituciones financieras y sus clientes minoristas representa uno de los mayores transmisores invisibles de riqueza en las economías modernas. Transferencia invisible porque ocurre lentamente, mensualmente, en fracciones porcentuales muy pequeñas que se acumulan durante décadas y que solo se vuelven visibles cuando comparas los activos que podrías haber construido con los que realmente construyeste. ¿Has notado que cada año promete ser diferente? ¿Y todos los años terminan igual? Más cansado, más apretado, más estancado. No eres un vago. No eres incapaz. Pero mientras creas que simplemente trabaja más duro, el sistema te lo agradece, porque continúas dando tiempo, energía y salud, sin cambiar de nivel. La parte más peligrosa: te estás acostumbrando. Acostumbrarse a vivir al límite. Acostumbrarse a negociar sueños. Acostumbrarse a encontrar normal sobrevivir, en lugar de seguir adelante. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Muestra lo que está agotando tu vida financiera sin que te des cuenta. Desmonta la cómoda mentira que te mantiene ocupado y revela lo que realmente define quién abandona el lugar y quién se pasa la vida persiguiéndolo. No se trata de trabajar menos, se trata de dejar de perder años. El acceso está en el comentario fijado.
y es posible que no permanezca allí por mucho tiempo. Decide ahora si quieres seguir repitiendo el mismo ciclo, o finalmente entender el juego que estás jugando. Quien paga $200 en comisiones anuales de tarjeta sin saber que se podría negociar una exención. Quien mantiene $20,000 en una cuenta corriente sin ingresos reales, mientras el banco remunera ese capital a tasas mucho más altas prestando a otros clientes. Quien utiliza el crédito revolving durante 2 o 3 meses porque no conocía las alternativas disponibles. Está participando en una transferencia de valor que ni siquiera percibe como una transferencia. Ella lo ve como normalidad bancaria. Y la normalidad es el mecanismo de extracción de valor más sofisticado que existe, porque no genera resistencias. No hay ningún drama, ningún acontecimiento discernible, ningún momento de conciencia en el que la pérdida se haga evidente. Simplemente sucede, regularmente, invisible a medida que pasa el tiempo. Hoy quiero cambiar eso permanentemente. No con alarmismo ni discurso de paranoia. Con datos comprobables, con patrones históricos documentados por instituciones de referencia global, y con 5 estrategias específicas que, basadas en los principios que Dalio, Buffett y los mayores gestores de capital del mundo aplican a escala institucional, puedes empezar a implementar a escala personal desde que termines este video. Estas 5 estrategias no son trucos, y no son atajos a corto plazo. Son componentes de una postura sistémica en relación con el sistema financiero que, aplicada consistentemente durante años, produce resultados compuestos que transforman las trayectorias de los activos de una manera documentada y mensurable. Antes de revelar estas estrategias, necesito mostrarles lo que revelan los datos históricos sobre cómo se construyó el sistema, porque sin comprender la arquitectura subyacente, las estrategias parecen técnicas aisladas, en lugar de partes de un sistema coherente y poderoso. Y es precisamente en la coherencia sistémica donde reside el poder transformador de este enfoque a lo largo del tiempo. Cuando el Banco de Pagos Internacionales, BPI, publicó en 2018 su exhaustivo estudio sobre la evolución de los márgenes de intermediación bancaria en las economías emergentes durante las últimas 4 décadas, las cifras revelaron algo que debería haber aparecido en los titulares de todos los periódicos económicos, pero que apenas llegó a las noticias especializadas. El margen neto de intermediación de los grandes bancos brasileños, que técnicamente es la diferencia entre lo que el banco paga para obtener fondos del mercado y lo que cobra por prestárselos a los clientes, estuvo consistentemente entre los más altos del planeta. No un poco más alto, estructuralmente superior, con una persistencia estadística que eliminó cualquier posibilidad de atribución a factores económicos temporales. Para entender lo que esto significa en la práctica con un ejemplo concreto y accesible, imagina que tienes $20,000 depositados en una cuenta de ahorro que rinde 2% anual. El banco toma este capital, lo presta a otros clientes a una tasa del 20% anual en préstamos personales y de nómina, cobra la diferencia y te devuelve solo el 2% prometido al momento de la contratación. Esta diferencia de 18 puntos porcentuales se denomina técnicamente diferencial bancario. Y en el contexto brasileño, documentado por el propio Banco Central de Brasil en sus informes semestrales de estabilidad financiera, ese diferencial estuvo entre los mayores del planeta durante décadas consecutivas e ininterrumpidas. El Fondo Monetario Internacional, en su informe sobre el sistema financiero brasileño publicado en 2021 en el marco del Programa de Evaluación del Sector Financiero, identificó exactamente este fenómeno y enumeró la estructura oligopólica del mercado de banca minorista, la asimetría de información entre instituciones y clientes y la baja movilidad de los consumidores entre los principales factores que explican esta diferencia. La baja movilidad del consumidor es una forma técnica y elegante de decir que la gente no cambia de banco porque no sabe que puede hacerlo, no sabe cómo hacerlo de manera eficiente
o simplemente no cree que la diferencia valga la pena el esfuerzo. Y este comportamiento, cuidadosamente documentado y medido por investigadores del comportamiento financiero en múltiples contextos, es la base sobre la cual se construyó y continúa operando todo el modelo de rentabilidad de la banca minorista en Brasil y muchas otras economías emergentes. La rentabilidad de las entidades de banca minorista depende fundamentalmente de la inercia comportamental de los clientes. Sin esta inercia, sería necesario reconstruir radicalmente los modelos de negocio. La deconstrucción es aún más profunda cuando se estudia lo que Dalio llama la arquitectura de incentivos perversos, en su libro Principios para navegar en grandes crisis de deuda, publicado en 2018. En este trabajo, Dalio analiza sistemáticamente cómo los sistemas financieros desarrollan internamente estructuras que maximizan los retornos para los accionistas de las instituciones, y cómo estas estructuras, casi inevitablemente, crean productos que son excelentes para el banco, y mediocres, o directamente dañinos para el cliente minorista desinformado. No por la malicia de ningún empleado individual. Por un diseño estructural que responda a incentivos perfectamente racionales desde el punto de vista institucional. El gerente que le atiende con genuina amabilidad no es su enemigo personal. Tiene objetivos mensuales de venta de productos. Estos objetivos fueron diseñados por alguien que responde ante el comité de producto, que responde ante la junta directiva y que responde ante los accionistas. Y lo que los accionistas legítimamente quieren es un retorno del capital invertido en la institución. Este es el capitalismo funcionando exactamente como fue diseñado. El problema no es el funcionamiento del sistema en sí. El problema es cuando no entiendes cómo funciona y por qué. No sabe cómo posicionarse dentro de él de manera que maximice su propia situación. Un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, en 2019, analizó el comportamiento de los consumidores financieros en 19 países durante un periodo de 8 años y encontró una correlación directa y estadísticamente significativa entre el nivel de educación financiera específica de los productos bancarios y la capacidad de extraer valor de estas relaciones. En otras palabras, y con datos concretos, cuanto más profundamente comprenda los mecanismos bancarios, más empezará el sistema a trabajar a su favor, en lugar de en su contra. Esta es la premisa central, respaldada empíricamente, de todo lo que les presentaré en las siguientes secciones. Hay un aspecto adicional de este diagnóstico que merece atención, porque a menudo se pasa por alto en los debates sobre educación financiera. El impacto de la concentración bancaria en el comportamiento de los márgenes a lo largo del tiempo. Según datos de la OCDE publicados en 2022 en el informe Competencia en los mercados financieros, los mercados bancarios con una mayor concentración de activos en unas pocas instituciones presentan sistemáticamente mayores diferenciales y menor innovación de productos para el segmento minorista. Brasil, que históricamente ha concentrado más del 80% de los activos bancarios en 5 grandes instituciones, ilustra este patrón de manera particularmente clara. La entrada de fintechs en la última década no solo creó alternativas concretas para los consumidores, sino que obligó a todo el sistema a revisar supuestos de fijación de precios que habían sido aceptados durante décadas como permanentes e inevitables. Este movimiento histórico documentado es relevante para usted como consumidor individual, porque demuestra empíricamente que el status quo bancario no es una ley de la naturaleza, es una construcción de mercado que responde a la presión competitiva y a los consumidores informados que ejercen activamente sus opciones. El momento actual, con más opciones bancarias disponibles que en cualquier periodo anterior de la historia financiera brasileña, es el momento más favorable para que un consumidor educado se posicione estratégicamente. Esto también significa que el argumento de que no vale la pena cambiar de banco porque el proceso es laborioso ha perdido gran parte de su validez práctica.
Abrir una cuenta digital lleva menos de 10 minutos. La portabilidad salarial es un derecho regulado que puede ejercerse de forma gratuita. La portabilidad del crédito permite migrar las deudas existentes a mejores tasas en otras instituciones. Un derecho garantizado por las regulaciones del Banco Central desde 2012. El consumidor que permanece en condiciones desventajosas debido a la inercia en 2024 está tomando una decisión activa para quedarse, aunque sea inconscientemente, porque las barreras prácticas a la migración nunca han sido tan bajas. Comenta abajo. ¿Has intentado negociar alguna condición con tu banco? ¿Una cuota anual? ¿Una cuota? ¿Alguna cuota? Déjamelo saber en los comentarios, porque es fascinante observar cómo las experiencias varían entre diferentes personas y regiones. Y mucho de lo que comparten los espectadores se convierte en patrones que merecen un análisis más detallado en videos futuros. Existe un patrón ampliamente documentado en las crisis financieras históricas que pocos analistas relacionan con la vida financiera cotidiana de la gente común, pero que es absolutamente fundamental para comprender por qué las 5 estrategias que presentaré han funcionado de manera tan consistente a lo largo de la historia económica documentada. El Fondo Monetario Internacional, en su informe de estabilidad financiera global de 2023, señaló que una de las características más persistentes y sólidas de los ciclos financieros es la tendencia de las instituciones minoristas a concentrar sus márgenes más altos precisamente en productos que los consumidores menos entienden técnicamente. Cuando los consumidores se informan sobre un producto específico, la competencia entre instituciones inevitablemente aumenta. Los márgenes caen en respuesta al mercado y el banco se ve obligado a innovar la propuesta de valor o aceptar un menor rendimiento de ese producto. Se trata de microeconomía básica, que funciona exactamente como predice la teoría. Pero hay una implicación poderosa que rara vez se extrae de esta observación. Al educarse financieramente sobre productos y mecanismos bancarios específicos, se fuerza dinámicamente a las instituciones a ofrecer mejores condiciones o perder su negocio frente a competidores más eficientes. El conocimiento es, literalmente, poder de negociación, convertido en mejores condiciones financieras. Lee esto atentamente. Dentro de 5 años, podría estar exactamente en la misma situación financiera en la que se encuentra hoy. Mismo esfuerzo, misma prisa, la misma frustración silenciosa, no porque no lo intentaste, sino porque lo intentó por el camino equivocado. Mientras usted trabaja más duro, otra persona comprende mejor las reglas. Mientras tú te sacrificas, alguien usa la estrategia. Y esta diferencia cuesta caro. Cuesta tiempo en la vida. El libro ¿Por qué trabajar más te hace más pobre? Revela lo que nadie te enseñó sobre el dinero, el esfuerzo y el punto de partida. Muestra por qué una mayor dedicación no garantiza el progreso y por qué seguir insistiendo puede estar retrasando su libertad financiera. Si una parte de ti sabe que algo no se cierra, no lo ignores. El enlace está ahora en el comentario fijado. Y cuanto más lo demores, más se fortalece el ciclo. Puedes seguir diciendo, ya veré más tarde, o puedes actuar antes de que pase otro año sin cambios reales. Los datos históricos muestran que esta dinámica funciona con sorprendente consistencia en múltiples contextos geográficos y temporales diferentes. Vea lo que sucedió en el mercado estadounidense de tarjetas de crédito en la década posterior a la crisis financiera de 2088. Según datos detallados de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, publicados en 2015, hubo un aumento del 43% en la tasa de consumidores estadounidenses que comenzaron a negociar activamente tarifas anuales y beneficios con sus instituciones financieras. Este aumento estuvo directamente correlacionado con el crecimiento de la educación financiera digital y las plataformas de comparación de productos. El resultado mensurable y documentado fue una reducción promedio del 16%
en las tarifas anuales cobradas por los 5 mayores emisores de tarjetas de Estados Unidos durante un período de solo 3 años. No hubo ninguna nueva legislación que obligara a este cambio. No hubo ninguna regulación adicional impuesta por el gobierno. Simplemente hubo consumidores más educados que comenzaron a ejercer lo que los economistas llaman poder de negociación informado. Y el mercado respondió exactamente como predice la teoría económica, que lo hará cuando los consumidores sean más activos e informados. Ahora llegamos al núcleo de este vídeo. Las 5 estrategias específicas que los datos históricos validan de manera más consistente como formas de extraer valor del sistema bancario de manera legal, ética y completamente dentro de las reglas establecidas por las propias instituciones. La primera estrategia es lo que yo llamo un protocolo estructurado de renegociación cíclica. Suena complejo de nombre, pero el concepto es poderoso por su simplicidad cuando se comprende la lógica económica detrás de él. El coste de captar un nuevo cliente bancario, según un exhaustivo estudio de la consultora McKinsey, publicado en 2022, que analiza los mercados de 4 continentes, varía entre $250 y $400 por cliente en los mercados emergentes si se tienen en cuenta todos los costes de marketing, la incorporación operativa y el periodo inicial de subvención durante el cual el banco suele ofrecer condiciones más ventajosas para atraer y retener al nuevo cliente. Esto significa que la institución financiera invirtió esta cantidad para tenerte como cliente y necesita tiempo y márgenes a lo largo de la relación para recuperar esta inversión. Y aquí está la palanca económica fundamental de la que muy pocas personas se dan cuenta. En el momento en que usted amenaza de manera creíble con terminar la relación bancaria, la institución enfrenta matemáticamente la posibilidad de perder el valor presente neto de todos los pagos y márgenes futuros que representaría, además de tener que amortizar el costo de adquisición ya realizado. En este cálculo objetivo, ofrecer una exención de comisiones anuales de $200 o una reducción de comisiones durante 6 meses suele tener sentido económico para el banco, incluso cuando a usted le parece una concesión generosa y sorprendente. El banco no está siendo generoso, es ser racional en su propia lógica económica. Ray Dalio explica repetidamente en sus principios que toda negociación eficaz y sostenible comienza con una comprensión profunda de que la otra parte tiene intereses específicos que es necesario comprender antes de iniciar cualquier conversación. Cuando se internaliza que el banco tiene un costo mensurable por perder clientes, un costo que los economistas llaman costo de abandono, se tiene una moneda de cambio genuina y objetiva en la mesa de negociaciones. ¿Cómo implementar esto en la práctica de forma documentada y responsable? El proceso tiene 3 fases que, según los datos del comportamiento financiero, son las más consistentemente efectivas. La primera fase es el mapeo de lealtad demostrable, que significa documentar objetivamente el valor que representas para el banco. ¿Cuántos productos utilizas? ¿Cuánto tiempo llevas siendo cliente activo? ¿Cuál es el volumen promedio mensual que fluye por tus cuentas? Si tienes inversiones u operaciones crediticias activas con la institución. Estos números forman el argumento objetivo que hace que su renegociación sea objetiva y no emocional. La segunda fase es la investigación comparativa activa y genuina, lo que significa comprobar concretamente lo que ofrecen los competidores en ese momento y tener esta información actualizada disponible para presentar. No como una amenaza vacía y artificialmente construida, sino como una real sobre las alternativas que realmente está considerando. Los bancos digitales como Nubank, Inter y C6 han transformado completamente el mercado brasileño de productos de banca minorista desde 2016, precisamente porque obligaron a las instituciones tradicionales a justificar sus cargos de una manera que nunca tuvieron que hacerlo en las 5 décadas anteriores de un mercado oligopólico.
Según datos del Banco Central de Brasil publicados en 2023, en su informe de competencia bancaria, la entrada de fintechs fue responsable de una reducción estimada del 28% en las comisiones de la banca minorista sobre productos básicos de cuenta corriente en el periodo de 2006 a 2022. Esto no sucedió por bondad institucional espontánea ni por regulación impuesta desde arriba. Sucedió porque un número suficiente de consumidores comenzó a ejercer el poder que siempre tuvieron, pero que rara vez utilizaron: la capacidad de trasladar sus relaciones a quienes ofrecían mejores condiciones. La tercera fase es la negociación directa con argumentación objetiva, comparativa y una voluntad genuina de migrar si la respuesta es negativa. La palabra genuino aquí es absolutamente central. Los equipos de retención de los grandes bancos tienen acceso al historial completo de un cliente y reconocen fácilmente amenazas vacías, especialmente cuando sus sistemas muestran que ese cliente tiene una relación de larga data y nunca ha trasladado sus servicios a otra parte. La credibilidad de la voluntad de migrar es la moneda central de la negociación y solo existe cuando es real. Estudios sobre comportamiento de negociación financiera, realizados por la Universidad de Stanford y publicados en el Journal of Consumer Research en 2017, analizaron una muestra de 800 consumidores durante un periodo de 5 años y encontraron que los consumidores que realizaron renegociaciones cíclicas en intervalos de entre 12 y 18 meses, documentando cada interacción y manteniendo actualizada información comparativa sobre las condiciones del mercado, obtuvieron concesiones bancarias en el 72% de los intentos cuando tenían una relación de más de 2 años con la institución. 72%. Esta cifra es extraordinaria si se tiene en cuenta que la gran mayoría de personas no lo intenta ni una sola vez en toda su vida como cliente bancario. Y la magnitud de las concesiones no era baladí. El promedio representaba entre $300 y $500 anuales en beneficios concretos o reducciones arancelarias por cliente negociador. Tras una década de aplicación constante de esta estrategia única, el impacto acumulativo es financieramente significativo y completamente cuantificable. La segunda estrategia es lo que yo llamo arbitraje de productos dentro del ecosistema bancario, y requiere comprender un concepto que el Banco de Pagos Internacionales documenta ampliamente en sus informes anuales sobre la estructura global de incentivos bancarios. Los bancos no fijan el precio de todos sus productos con los mismos márgenes de rentabilidad. Algunos productos tienen márgenes elevados porque los consumidores los aceptan sin cuestionarlos, sin compararlos y sin conocer las alternativas existentes. Otros productos tienen márgenes reducidos o incluso están subsidiados porque sirven como productos de entrada a la relación o como herramientas de retención competitiva. La estrategia de arbitraje consiste en utilizar intensivamente los productos bancarios de menor margen, que suelen ser los más ventajosos para usted como cliente, y minimizar sistemáticamente el uso de productos de alto margen en los que el banco extrae valor desproporcionadamente al servicio prestado. Parece simple cuando se expresa de esta manera, pero en la práctica, la gran mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Usan mucho los productos más caros porque son los más convenientes en la superficie, o los que el gerente recomienda de manera más proactiva, y subutilizan los productos más ventajosos porque requieren un mínimo de atención, configuración inicial o cambio de hábito. Les daré ejemplos concretos y verificables del impacto de este arbitraje en la práctica cotidiana. En el contexto del mercado de inversiones brasileño, un CDB con liquidez diaria emitido por un banco mediano con sólida salud financiera y cubierto por el FGC solía ofrecer, en 2023, un rendimiento entre el 95 y el 105% del CDI. La cuenta de ahorro, en el mismo periodo, rindió el 75% del CDI por disposición legal,
Ambos cubiertos por el mismo FGC garantizan hasta $250.000. La diferencia de ingresos, que parece pequeña en porcentajes, representa en 10 años con capitalización compuesta una diferencia de capital de aproximadamente 11% a favor del BDC sobre los ahorros. Si este análisis revela capas del sistema bancario que nunca has visto desde esta perspectiva, deja un me gusta ahora, porque así es como... ¿Cómo se le comunica al algoritmo de YouTube que existe una demanda genuina de educación financiera profunda basada en datos? ¿Conoce a alguien que pagaría por ese conocimiento pero que lo obtiene gratis aquí? Comparte este vídeo porque multiplicar conocimientos financieros serios es uno de los actos más concretos y generosos que puedes hacer por tus seres queridos. El crédito con tarjeta de crédito renovable es históricamente uno de los productos bancarios con mayor margen en cualquier mercado donde exista, pero es particularmente pronunciado en Brasil. Según datos publicados por el Banco Central en febrero de 2024, la tasa rotativa promedio alcanzó más del 400% anual en términos nominales. 400% al año. Para poner esa cifra en perspectiva histórica, según un análisis del Wall Street Journal publicado en 2022, las tasas renovables estadounidenses más altas rara vez superan el 30% anual, y en muchos países europeos las tasas están reguladas por debajo del 15% anual. El préstamo revolving brasileño es un producto con un margen extraordinario para el banco y un coste devastador para el cliente desinformado. En el otro lado del espectro de márgenes, productos como los CDB de liquidez diaria, emitidos por los propios grandes bancos, que compiten directamente con las cuentas de ahorro, pero a menudo ofrecen rendimientos más altos en comparación con la remuneración de ahorro regulada, son sistemáticamente menos promocionados por la gestión de relaciones porque tienen un margen más bajo para la institución. El FMI, en su artículo técnico sobre inclusión financiera publicado en 2020, documentó que en economías con altos diferenciales bancarios como Brasil, la simple migración de depósitos de productos de bajo rendimiento a productos de mayor rendimiento dentro de una misma institución puede representar un aumento de 6 a 12% en la rentabilidad real del ahorrador promedio, sin ningún aumento en el riesgo, simplemente cambiando conscientemente el tipo de producto dentro de la relación existente. La tercera estrategia es maximizar la flotación temporal. Y antes de detallar sus mecanismos precisos de implementación, es importante contextualizar por qué este concepto, aunque técnico en su nomenclatura, ha sido ignorado sistemáticamente en la educación financiera popular. La razón es simple y está directamente relacionada con la arquitectura de incentivos que analizamos. Educar a los consumidores sobre la flotación temporal reduce efectivamente el margen de los bancos sobre los productos crediticios de corto plazo. Por tanto, se trata de conocimiento que no fluye naturalmente de las instituciones a sus clientes, surge de análisis independientes, de estudios académicos, y este es quizás el concepto más sofisticado de las 5 estrategias, pero también uno de los más consistentemente poderosos cuando se implementa con disciplina a lo largo del tiempo. La flotación temporal es un término técnico que describe el intervalo de tiempo entre el momento en que realmente debe pagar algo y el momento en que se realiza ese pago. Warren Buffett describió la flotación de seguros como una de las palancas más poderosas del capitalismo financiero, precisamente porque durante el periodo de flotación se posee capital que técnicamente pertenece a otra parte y puede invertir ese capital productivamente. El mismo principio, en una escala menor pero absolutamente real y verificable, se aplica al uso inteligente de los productos bancarios cotidianos. La tarjeta de crédito, utilizada de forma estratégicamente consciente, ofrece una ventana de flotación de entre 20 y 40 días, dependiendo del día de compra en relación con la fecha de cierre de la factura. Esto significa que una compra realizada el día inmediatamente posterior al cierre puede tener hasta 40 días antes del pago real
sin ningún costo por intereses. Durante estos 40 días, el capital equivalente que no necesitabas desembolsar inmediatamente podrá posicionarse en algún producto de liquidez diario. La Reserva Federal, en su investigación publicada en 2021 sobre el comportamiento de los consumidores financieros en Estados Unidos, documentó que los consumidores que gestionaron activamente el momento del uso de las tarjetas y los pagos captaron en promedio entre 1, 2 y 2.3% de ingresos anuales efectivos adicionales sobre montos equivalentes a sus gastos mensuales, simplemente mediante el uso inteligente de las ventanas de flotación disponibles. La cuarta estrategia aborda un mecanismo que el Banco Mundial documenta ampliamente en sus informes sobre inclusión financiera: la extracción de beneficios estructurales subutilizados. Los bancos, en su competencia por clientes de mayor valor e ingresos, estructuran programas de fidelización, coberturas de seguros y beneficios matemáticamente favorables para el consumidor que los utiliza de forma planificada y consciente, pero que son crónicamente infrautilizados o completamente ignorados por la abrumadora mayoría de los poseedores de estos productos. El Financial Times publica en 2023 un análisis extenso que muestra que en los mercados maduros, la tasa promedio de utilización de los beneficios asociados con las tarjetas de crédito premium era menos del 35% de los beneficios disponibles para el titular de la tarjeta. Esto significa que, en promedio, los clientes de tarjetas premium utilizaron menos de un tercio del valor potencial disponible. Por parte del banco, esto es financieramente perfecto porque los beneficios se incluyeron en la anualidad suponiendo una cierta tasa de utilización esperada. Cuando el uso real es significativamente menor que la tasa supuesta en el precio, el banco captura un margen adicional inesperado. Del lado del consumidor informado, esto representa una oportunidad de arbitraje directo. Usted pagó la tarifa anual que incluye todos los beneficios y utilizarlos en su totalidad no aumenta su costo en absoluto. Una tarjeta con una tarifa anual de $800 puede incluir un seguro de viaje con una cobertura de hasta $1.000.000 por viaje, acceso a salas VIP en aeropuertos con un valor de mercado de entre $30 y $50 por acceso, cashback en categorías específicas que representan entre 1 y 3% de retorno del gasto, protección de compra y garantía extendida disponible en productos de alto valor, y programas de puntos transferibles a millas de múltiples aerolíneas asociadas. Cuando se planifican todos estos beneficios, se asigna un valor real en función de la frecuencia de uso personal y se compara el total con la tarifa anual cobrada. El resultado suele ser que los beneficios utilizados adecuadamente superan matemáticamente el costo de la tarifa anual. El producto efectivamente se vuelve gratuito o incluso rentable para el poseedor que lo utiliza estratégicamente. El estudio de la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas, publicado en 2020 sobre la optimización de productos financieros de consumo, encontró que en una muestra de 3.200 consumidores de clase media, el grupo que realizó una auditoría anual completa de los beneficios y condiciones bancarias obtuvo una ventaja financiera equivalente a $750 anuales, en promedio solo por optimizar estos productos, sin ningún aumento en los ingresos ni cambio en los patrones de gasto. La quinta y última estrategia es la que considero más transformadora en términos de impacto a largo plazo, y es la que refleja más directamente los principios que Dalio aplica en sus análisis de los ciclos de deuda y la gestión del riesgo sistémico. El posicionamiento antifrágil dentro del sistema bancario. Nassim Taleb acuñó el concepto de antifrágil en su libro publicado en 2012 para describir sistemas que no solo resisten shocks externos, sino que en realidad se benefician de ellos y emergen más fuertes. La aplicación de este principio a las relaciones bancarias personales es profunda y está respaldada por datos históricos que revelan un patrón extremadamente consistente a lo largo de múltiples crisis documentadas. La Reserva Federal
En sus análisis post-crisis de 2008 publicados en 2001 y 2011, documentó que los consumidores que tenían relaciones bancarias estructuradas con múltiples instituciones, que mantenían liquidez en productos con diferentes características de riesgo y plazo, y que entendían los mecanismos de garantía disponibles, como el Fondo de Garantía de Crédito en Brasil, o la FDIC-DEE, UU, no solo conservaron más riqueza durante la crisis, sino que en muchos casos identificaron y capturaron oportunidades que la inestabilidad creó específicamente para aquellos que estaban preparados con conocimiento y liquidez adecuada. El posicionamiento antifrágil en el contexto bancario tiene 4 componentes que los datos históricos señalan consistentemente como los más relevantes para la protección de activos y el crecimiento. Antes de detallar estos 4 componentes, es importante contextualizar por qué el concepto de antifragilidad, que va más allá de la simple resiliencia, resulta especialmente relevante en el contexto bancario actual. El BPI, en su informe de estabilidad financiera de 2023, documentó que el sistema bancario mundial ha experimentado oleadas de estrés con una frecuencia cada vez mayor durante las últimas 3 décadas, y que la variable más predictiva del bienestar financiero de los consumidores en estos episodios fue la calidad de su posicionamiento previo, no las decisiones tomadas durante el estrés. En otras palabras, la preparación antes del shock es infinitamente más valiosa que cualquier reacción durante el mismo. Esto tiene implicaciones directas sobre cómo debe estructurar su relación bancaria en periodos de estabilidad, que es exactamente cuando la mayoría de las personas son más descuidadas al no percibir una necesidad inmediata de atención. La historia financiera documentada nos muestra una y otra vez que los mejores preparativos se hacen precisamente cuando parecen innecesarios. El primer componente es la diversificación inteligente de la custodia, lo que significa no concentrar todos los activos en una sola institución. En Brasil, el Fondo de Garantía CRE ofrece una cobertura de hasta R$250.000 por CPF por institución financiera asociada al fondo, con un techo global de R$1.000.000 por CPF en un periodo de 4 años. Cuando se conoce este mecanismo con precisión, se pueden distribuir los activos de manera que se maximice la cobertura de la garantía sin sacrificar el rendimiento, lo que supone una protección adicional sin coste alguno.